Hola, soy Suzuki. Estoy en la escuela Ignacio Leiva Durazo, en el municipio de Agua Prieta. Estamos en televisión educativa. Iniciamos con diálogos en educación. ¡Acompáñenme! La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está cumpliendo 100 años. Como Pacto Social Supremo, sienta sus bases en las necesidades de garantizar a todo mexicano acceso a la educación pública, así como otras garantías individuales, constituyendo un verdadero legado en la historia jurídica, pilar de nuestro país. Los invito a quedarse con nosotros en Diálogos en Educación. Hoy el tema que les traemos es educación en la Constitución mexicana. Iniciamos. Gracias por acompañarnos aquí en su serie Diálogos en Educación. Los invitamos a que sea parte de esta charla que hoy nos va a hablar el maestro, doctor, por todos nosotros amigo, Ricardo Aragón Pérez, que pues lo conocemos como especialista en el tema de la educación. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar varias de sus conferencias donde nos invita a reflexionar. Y en este momento a reflexionar sobre estos 100 años que está cumpliendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en materia de educación, pues nos va a invitar a reflexionar qué es lo que hemos vivido, qué reformas se han ajustado y sobre todo lo que antecede y hacia dónde vamos, hacia dónde se está ahorita perfilando y estamos visualizando en el terreno de la educación en el marco de la Constitución. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogos en Educación. Gracias a usted. A usted lo invito a que sea parte de este diálogo a través de nuestra línea telefónica 212-4775 y recuerde, en Facebook nos encuentran como Televisión Educativa de Sonora. Ahí usted puede dejarnos sus comentarios, sugerencias y pues tener contacto con nuestros invitados y así poder establecer esa vinculación y salir adelante con las dudas que pudiéramos tener al respecto. Doctor, pues vamos iniciando. Háblenos sobre lo que antecede en la Constitución Política. ¿Cuál era la necesidad de que pues entrara en vigor una nueva Constitución? Bien, qué bueno que el centenario de la Constitución encuentra un espacio de hospitalidad en este medio que tiene, digamos, como destino comunicarse con el magisterio, con los estudiantes y con la sociedad en general. Creo que eso es plausible. Ciertamente en el marco de estos 100 años de la promulgación de la Constitución, bien vale la pena reflexionar acerca de sus orígenes, acerca de sus raíces, igual acerca de sus contenidos, ¿no? Y cómo estos han ido evolucionando a lo largo de 100 años hasta nuestros días, pero también es muy importante reflexionar acerca de cuáles son sus desafíos, cuáles son los retos, cuáles son las amenazas que se perciben, digamos, en el cumplimiento justamente de este artículo, uno de los artículos más gloriosos, yo diría, del punto de vista social, el artículo 3. Me parece que la Constitución de 1917 es un episodio plausible, glorioso, un episodio más que habla muy bien, pero un episodio más de otros episodios que la han antecedido y que son igualmente meritorios. Hay que decir que en el país desde sus inicios de país independiente, por lo menos ha sido regido por cinco constituciones. Todas ellas han tenido una vigencia, todas ellas han tenido un efecto en la regulación de la vida nacional. Algunas más en tiempos más prolongados, otras menos.
En ese sentido, vale la pena recordar la primera constitución que gobernó al país en los primeros años, los primeros meses, digamos, de la República Mexicana. Y me quiero referir a la Constitución de Cádiz de 1812. Esta Constitución va, digamos, a servir de base legislativa y va a aportar un patrimonio jurídico muy importante que alimenta, digamos, las deliberaciones del Congreso Constituyente de 1824, que tiene, digamos, como virtud haber traído una nueva Constitución, que es lo que sería la segunda Constitución, que es la Constitución de 1824. Una Constitución ya hecha por mexicanos, ya hecha en este contexto de país independiente, y que tiene una serie de atributos también muy significativos para la vida política, social, cultural de este país. En esta primera Constitución valdría la pena recordar que uno de los temas que fueron objeto de deliberación del Congreso con mucha pasión, pues fue el tema de la educación. Es la Constitución que por primera vez, digamos, rubrica el carácter público de la educación. Y esto me parece que no es poca cosa. El hecho de que la República nazca y desde un principio asuma que la educación tiene un carácter público es un asunto, no es asunto menor. Creo que esta Constitución pues tiene dedica el artículo 50, el artículo 50 es donde lo consagra el tema de la educación, y allí vale la pena recordar tres aspectos importantes en cuanto al tema educativo. En primer lugar, el artículo 50 declara que la educación es un derecho que tienen todas las personas de aprender y de enseñar. Es decir, que la educación es libre, que toda persona tiene derecho a enseñar y aprender. Esto me parece a mí un avance muy importante, sobre todo si recordamos que antes de este artículo no todos tenían derecho de enseñar y no todos tenían derecho de aprender, ya que la educación se encontraba sujeta a una serie de controles de corporaciones y de asociaciones tradicionales, como era, por citar un ejemplo, el caso del gremio de maestros de primeras letras, que era un gremio particular, que tenía el privilegio de tomar las grandes decisiones sobre dónde se pone escuelas, quién debe enseñar, quién debe ser maestro, quién debe entrar, etcétera. En ese momento, como artículo 50, que era como apareció, no estaban los vocablos laica y libre. No, en este momento no estaban. Creo que el aire es la gran virtud es este carácter liberador de la educación. Libera la educación de los controles de viejas corporaciones que habían convertido a la educación como un feudo, como algo que les pertenecía a ellos y que solo ellos podían decidir. Entonces, el declarar libertad de enseñanza implicaba un acto de liberación, libera la educación y entonces abre vías para que otros agentes, otros actores pudieran tener una intervención. Y en esta apertura de vías, uno de los nuevos actores que aparecen es justamente el Estado. Es el Estado, son los poderes formales los que van a tener facultades legales para intervenir en el campo de la educación y poderla patrocinar. Aparece la educación entonces en la Constitución de 1824. Luego, ¿cuál es el seguimiento? Tenemos después de esta primera Constitución, ya segunda, pero primera como país independiente, después de esta me parece que viene la expedición de una serie de leyes específicas en materia de educación que llevan, digamos, al terreno de la práctica mucho de los mandatos constitucionales. Y en este sentido son célebres las famosas leyes de reforma de los años 1833, 34, 35, atribuidas justamente a uno de los gobiernos liberales presididos por Valentín Gómez Farías. Estas leyes son precursoras
obras muy importantes porque hablan muy claramente de cómo la educación como un elemento público va a empezar a contar con la protección del Estado, con el impulso desde las instancias públicas y son ellas las que van a tomar las grandes decisiones, desde dónde se ponen las escuelas, cuáles son los libros de texto que deben de llevarse, qué tipo de métodos de enseñanza se deben de emplear, pero también de dónde deben proveer los recursos para su financiamiento. Y eso me parece que ya va perfilando bastante bien esta intervención de los poderes públicos en el manejo y sobre todo en el impulso de la educación que para todos los ciudadanos, para todas las personas que puedan tener. Nos quedamos con esa respuesta para llegar ahora sí a lo que estamos ahorita celebrando, que son los 100 años, y vamos a ver cómo entra este artículo 3 en la Constitución y hace posible que esto se cristalice y lo estemos vivenciando y sobre todo aprovechando en los planteles y en los hogares. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con más del tema, la educación en la Constitución mexicana. Gracias por continuar aquí en su serie Diálogos en Educación. Recordemos, se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Aragón Pérez. Él es especialista en el tema de educación y precisamente sobre este tema en el marco de los 100 años de la Constitución mexicana, pues es lo que estamos hablando. Hace un momento, doctor, usted nos hablaba que aparece la educación en el artículo 50, por ahí de los años de 1824. ¿Cuándo es que va dentro de estas etapas a desarrollarse y presentarse como artículo 3? Bueno, el artículo 3 que consagra al tema educativo aparece a partir de la Constitución de 1857, que diría estamos ya sobre la cuarta Constitución, y creo que una de los méritos que habla el hecho de haber colocado, de haber dedicado el artículo 3 a la educación es de la gran prioridad que los congresistas de 1857 le otorgaron al tema educativo. El orden de los artículos que le van dedicando a la educación no son meramente sin intención, no son desinteresados. Habla también del interés y de la prioridad que tienen los temas en el orden numérico. De modo que pasar del número 50 al artículo, al número 3, nos está hablando de que entonces el tema de la educación está en el ideario de los congresistas. El grado de relevancia, de importancia y sobre todo de impacto en la sociedad. Sí, desde el punto de vista del orden numérico, de la jerarquía que le da, me parece que eso habla. Y ya nos habla justamente de la gran, el interés que tuvo, y que pues se conoce esta época como una época de gloria, digamos, de la educación, a partir de la cual van a desarrollarse una serie de transformaciones, una serie de cambios, a mi juicio, de uno de los cambios más profundos y más radicales que ha experimentado la educación, no solo en cuanto al control administrativo de la educación, porque la Constitución del 57, si bien refrenda el principio de libertad de enseñanza, que quería decir que no solo el Estado podía educar, sino que también podían educar otras corporaciones, asociaciones particulares, la propia iglesia, etcétera, que tenían esa misma libertad. De cualquier manera, la Constitución va dándole
una mayor fuerza al Estado para que intervenga como rector de la educación. Esto es un caso importante. Después de esta Constitución van a expedirse nuevas leyes muy pronto, entre las cuales, dentro de las famosas leyes de reforma, pero en el campo de la educación vienen varias leyes que lo que hacen es justamente grandes transformaciones, grandes reformas. Primero, en cuanto a la definición del Estado como entidad rectora de la educación. Y también sientan las bases no solo del Estado en el sentido de federalismo, sino también del Estado central como interesado en el tema de la educación. De hecho, una de las primeras proclamas derivadas de la Constitución establece que el gobierno federal, que el Congreso de la Unión otorga facultades al Poder Ejecutivo para que intervenga a nivel de educación en todas aquellas escuelas que pertenecen a la Federación, que pertenecen a los estados y que pertenecen a los municipios. Esta idea ya está como preconfigurando un proyecto de nacionalización de la escuela, un proyecto de federalización de la escuela regulado desde un centro, desde la Ciudad de México. Y en términos modernos, un intento de centralización de la educación. Pero lo que a mí me interesa destacar es el surgimiento, digamos, de este agente, de este poder federal en los estados, en la idea de ir estableciendo una política nacional, un sistema de educación nacional que pudiera ir uniformando el sistema en términos de metodologías, contenidos, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es allí, repito, en la Constitución del 57 cuando por primera vez el artículo 3º hace referencias al tema de la educación. Al tema de la educación como tal y sobre todo nos platicaba del Estado y de unificar ese criterio. Sí. Y llegamos a 1917, donde se establecen otros cambios y evolución de las necesidades de la población. ¿Es así esto? Así es. Sí, la de 1857 damos un salto al 17, no sin antes pasar por una serie de vicisitudes, por una serie de confrontaciones bastante crispadas, extremadas, pues cómo no recordar las famosas guerras de reforma, los grandes enfrentamientos entre liberales y conservadores, pero también cómo olvidar las guerras internacionales como la intervención francesa. Entonces todos estos años de crispación, de inestabilidad, van a ir de alguna manera generando una serie de insatisfacciones con respecto a que las leyes pues no están regulando bien la vida, no están funcionando bien, porque no se están cumpliendo, etcétera, etcétera. Entonces viene, digamos, una serie de movimientos y de rebeliones que justamente de eso se quejan, ¿no? Por ejemplo, los movimientos precursores de los partidos, de los magonistas, por ejemplo, pues ellos sienten la necesidad de impulsar un movimiento revolucionario porque las leyes y la Constitución no se está respetando. El propio Madero en su plan de San Luis establece que en la base de su movimiento está que la Constitución del 57 no se está respetando y que es necesario pues un movimiento. Bueno, con ese ambiente de crispación y de conflicto, incluso en medio del conflicto se llama a un Congreso Constituyente para darle una salida a estas confrontaciones por la vía pacífica. Y entonces se convoca al Congreso a finales del 16 para entrar en la construcción de un proyecto de una nueva ley, de una nueva Constitución, que es la Constitución del 17, que tiene yo diría, varias virtudes. Una de ellas de ser una de las constituciones que ha estado
vigente en un largo periodo de una relativa tranquilidad, de una relativa paz, sin querer desconocer las tensiones, las crisis que aún padecemos, pero que nunca son semejantes a las que vivieron la Constitución del 24, con aquellos grandes enfrentamientos de la dictadura santanista, o acá la del 57, con las guerras entre liberales y conservadores, ¿no? Acá la Constitución tiene esa paz. Y entonces los congresistas toman el acuerdo de redactar una nueva Constitución, reconociendo muchos de los contenidos y de los artículos que tenía la Constitución del 57, y como es refrendar el artículo 3º a la Constitución, pero que tiene la ventaja de incluir cosas muy novedosas desde el punto de vista constitucional, como establecer los principios rectores de la educación, que es el principio de laicismo, que es el principio de gratuidad y de obligatoriedad, que dicho sea de paso, pues son también estos principios que están cumpliendo los 100 años, ¿no? Y en ese momento hablar de una educación laica, ¿qué era lo que significaba para ese México? Bueno, el Congreso se divide en dos grandes posiciones. Para unos decían que la educación laica significaba darle la espalda a una tradición de credo, de tradición de una cultura religiosa, católica mayoritariamente, y que ofendía, digamos, a esas tradiciones, y por lo tanto no debía aceptarse este principio. Para otros consideraban que si el laicismo no estaba, podía persistir en las escuelas una serie de rutinas y de prácticas tradicionales, antiguas, que ya no podían tener vigencia, y que era necesario establecer el principio del laicismo con la idea de separar también, la educación de todas las creencias, de todos los credos que tenían que ver con alguna corriente religiosa. En ese sentido, el laicismo fue considerado como un espacio en donde la educación estuviera fundamentalmente basados en asuntos de la razón, en asuntos de la objetividad, en los principios de la ciencia, y que sobre esa base se enseñara a las nuevas generaciones. De ninguna manera el laicismo significaba una agresión y una ofensa a los principios, a los credos de la sociedad mexicana. Lo que los legisladores señalaban es que eran respetuosos de estos credos, pero que estos credos debían llevarse en los espacios, en los lugares y en los momentos para los cuales existían en este país. Es decir, que tendrían que ser asuntos privados, que tenían que ser asuntos íntimos, que tenían que ser asuntos en los espacios que para eso estaban, y que la escuela tenía otra función, ¿no? Para finalizar, doctor, en una frase, hablar del impacto del artículo 3º en la Constitución Política mexicana, ¿qué significa para este impulso hoy por hoy? El artículo 3º y muchos de sus artículos desde su origen lo que significan es una aspiración, es una utopía, es el deseo de llegar a un futuro mejor, de construir una realidad que no existía, pero que era necesario hacerla. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se buscaba y lo que significa este artículo 3º es transitar hacia una realidad que pudiera abrir nuevos caminos, nuevas posibilidades. Sin embargo, este mismo artículo, bueno, no ha dejado hasta la fecha de pasar por una serie de vicisitudes, de avatares
que aún siguen siendo asignaturas pendientes, mucha de su parte, ¿no? En esa búsqueda por crecer como país. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Aragón Pérez, por ahora sí que despejarnos un poco el panorama y establecer los inicios dentro del artículo 3 en la Constitución Política Mexicana. Muchísimas gracias. Gracias. A usted lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión de Diálogos en Educación.